A ver, les tenemos una noticia espectacular que pasó este pasado lunes. Pero quien se las va a dar a todas ustedes mujeres, y es bien importante que esto lo sepan, es Daniela Gómez Pue. Daniela Gómez Pue es, la doctora Daniela Gómez Pue es ginecóloga, oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología. Es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Oncológica, muy importante. Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical y parte del Board Internacional de la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica. Es una picudaza. Es médico del Centro Médico del Hospital ABC en la Ciudad de México. Y trae una noticia espectacular. Entonces cuenta la historia primero, ¿no? Lo que pasó en los 2000s. Y luego cuentas la noticia, ¿va? Sí. Ok, estamos listas para la clase. Muy bien, pues mira, hemos platicado un par de veces de este tema y es básicamente la asociación que tiene las hormonas o el uso de hormonas para tratamiento de terapia de en la reemplazo hormonal, con el incremento en el riesgo de cáncer de mama, ¿no? A todas nos daba pánico, sí, ¿no? Sí, o sea, ¿de dónde viene el pánico? El pánico viene, los primeros compuestos hormonales para ayudar a las mujeres con los síntomas de menopausia empezaron a utilizarse alrededor de 1940 y pues con un éxito espectacular, ¿no? Y se empezó a ver que además de la calidad de vida, de la mejora en la calidad de vida, había también beneficios en otras áreas como el hueso, menos osteoporosis, e incluso empezaron a detectar que había menos pacientes. La principal causa de muerte, incluso en pacientes con cáncer, es el corazón, ¿no? Esa es la principal causa de muerte. Y empezaron a ver en los departamentos de urgencias que las mujeres que llegaban con infartos y problemas de corazón, como que uno de los comunes denominadores era que no eran población que estuviera usando reemplazo hormonal. Entonces empezaron a como a hacer deducciones y observaciones de que el reemplazo hormonal tenía cierta protección a nivel cardiovascular y decidieron diseñaron un estudio para evaluar el beneficio del uso de hormonas en la perimenopausia y en la menopausia y qué impacto tenía de protección a nivel cardiovascular. Y uno de los objetivos secundarios del estudio era también entender su asociación con cáncer, porque lo que se identificó es que alrededor del 70-80% de los cánceres de mama se alimentan de hormonas, ¿no? Entonces, parte del tratamiento en cáncer de mama es quitarle las hormonas al paciente, ¿no? Y entonces, el estudio tuvo un buen diseño, pero en el reclutamiento de pacientes, y es un estudio de una población muy, muy grande de pacientes, a la hora de reclutar a los pacientes para el estudio, la mayoría de las pacientes que tenían síntomas decidieron pues no participar en el estudio, porque si tú piensas que las hormonas son buenas, que esto era la información a nivel poblacional, ¿no? O sea, las hormonas son buenas a la hora de los síntomas, te dejan dormir mejor, te quitan el bochorno, te parece que hasta ayudan con el corazón, ayudan con el hueso, ¿no? Entonces, si te invitan a participar en un estudio y te dicen, oye, te puede tocar placebo, que es el supuesto medicamento, pero que la realidad no tiene medicamento, o te puede tocar el medicamento, pues casi nadie que tuviera síntomas quiso participar. Dijeron, oye, pero ¿por qué me voy a meter en un estudio en donde tengo 50% de probabilidad de que me toque placebo, ¿no? Sí. Y a los que diseñaron el estudio, a los médicos encargados del estudio, les pareció sensacional que no entraran mujeres con síntomas, porque también cuando tú diseñas un estudio no quieres tener una cosa que es drop out, o sea, que los pacientes te abandonen el estudio y se salgan, porque eso te afecta muchísimo tus resultado, y tus resultados. Entonces, terminó siendo que la edad media del grupo de pacientes era 63 años de edad y que la absoluta mayoría de las pacientes tenían pues más de 10 años de haber tenido menopausia, ¿no? Entonces, lo que detectaron cuando empezaron a hacer los análisis después del arranque del estudio, empezaron a ver que había enfermedad tromboembólica, ¿no? Y entonces dijeron, oye, espérense, vamos a parar el estudio porque
pues resulta que contrario a lo que pensábamos que era bueno para el corazón, es contraproducente. La conclusión de ese análisis es que si tu población ya tuvo 10, 12 años de deprivación de estrógeno, pues ya el endotelio vascular ya tuvo el daño por la falta de estrógeno, ¿no? Y entonces al momento de reintroducir estrógeno en estas pacientes, demasiado tarde. Es tarde en muchos sentidos, aunque, comentario al margen, pacientes que tienen más de 60 años y que no son las candidatas ideales, si tienen sintomatología súper severa, bien acompañadas y bien asesoradas, por supuesto que pueden ser candidatas a usar reemplazo hormonal, dependiendo de la severidad de sus síntomas. Claro. Pero regresando al punto, separó el estudio y cuando hicieron el análisis, después ya dijeron, oye, pues es que resulta que no es que las hormonas sean malas, ¿no? O sea, la población y la interpretación de los datos era incorrecta. Y el tema con el cáncer de mama es que identificaron en el grupo, había 3 grupos de estudio, un grupo de placebo, un grupo de mujeres con útero, que recibieron estrógenos orales, estrógenos equinos orales, y progesterona sintética oral, que lo hemos platicado 1000 veces. Si tienes útero, tienes que usar progesterona. Y un tercer grupo en donde recibieron estrógenos transdérmicos, que sabemos que son la octava maravilla, ¿ok? Entonces, a la hora de analizar los datos respecto de cáncer, identificaron que en el grupo de placebo había 4 mujeres con cáncer por cada 1000 pacientes. Y en el grupo de estrógenos equinos con medroxiprogesterona, que es una progesterona sintética, había 5 pacientes por cada 1000. Entonces, lo reportaron y fue como un amarillismo mediático y una mala interpretación, porque lo reportaron como si hubiese un incremento del 25% en el riesgo de cáncer de mama, cuando en la realidad es que estás hablando de un paciente por cada 1000. ¿Este es el estudio del, ¿qué fue, 2000? 2000, se empezó a hacer a finales de los 90 y esta conferencia de prensa, antes no había ni Instagram ni nada, pero había periódicos, había revistas y había fake news también, ¿no? Y había manipulación y distorsión de la información con la finalidad también del sensacionalismo que vende, ¿no? Y entonces esto fue lo que publicaron, un incremento de 25% en el riesgo de cáncer de mama. Eso se publica en Estados Unidos y esto corre a nivel mundial. Entonces, en el 2002, nos dicen, hay un incremento del 25% de riesgo de cáncer si haces terapia de reemplazo hormonal. Luego ahí, en los últimos 23 años, muchas, incluyéndome yo, siempre dijimos, yo no me meto hormonas ni loca, porque me da pavor que me dé cáncer. Porque veníamos con este estudio mal hecho que se súper viralizó en aquel entonces, ¿no? Sí. Y por ende, todos los medicamentos de terapia de reemplazo hormonal, tanto estrógenos como progesterona, les pusieron en Estados Unidos una leyenda. Sí, el estudio, el error fue la interpretación de los datos y muchos doctores, líderes de opinión, consideran que esta distorsión de la información y esta mala interpretación de los datos es uno de los peores errores en la historia de la medicina moderna, por el impacto tan severo que tuvo, que es esta asociación más allá de números, cuando la realidad del riesgo absoluto de lo que se encontró fue 0.1. ¿no? O sea, pero al interpretar riesgo relativo y riesgo absoluto desde el punto de vista estadístico, pues finalmente se malinterpretan y se distorsionan los números para generar, y lo que sucedió fue que la FDA etiquetó los medicamentos con esto que se llama Black Box Warning, que es un recuadro negro que se usa. La FDA es una asociación que está encargada de la protección de la población en cuanto a qué medicamentos, dispositivos médicos, incluso alimentos se ponen a disponibilidad del público, ¿no? Y entonces estas etiquetas implican riesgos serios y severos. Por ejemplo, la isotretinoína, que tanto se utiliza desde el punto de vista dermatológico, tiene un black box warning, que es
recuadro negro donde dice esto es teratogénico y tiene una asociación hasta 60% de los embarazos expuestos a este medicamento, los bebés nacen mal, ¿no? Entonces, es un medicamento que tiene muchas funciones, pero es de mucho cuidado y por eso esta etiqueta. Okay. Y entonces la tragedia es que entre el estudio y el black box que venían los estrógenos y la progesterona como parte de terapia de reemplazo hormonal, dejó a millones de mujeres durante estos 23 años sin terapia de reemplazo hormonal porque nos daba pavor meternos hormonas. Sí. ¿Qué hizo la FDA el lunes? El lunes, a raíz de una reevaluación de los datos que tiene más de 10 años de estarse empujando de que la realidad no es esa, ¿no? Que un buen reemplazo hormonal no incrementa el riesgo de cáncer de mama. Lo veo yo como una revolución para la mujer en general, ¿no? O sea, es una victoria muy, muy importante porque lo que se hizo es que se quitó la etiqueta de lo que son estrógenos vaginales, ¿no? Que tanto se ha hablado con Kelly Caspersen de estrógeno vaginal y todo el beneficio que tiene y el impacto tan serio que tiene en población de tercera edad, ¿no? Ya se quitó se va a quitar o se quitó, ya se dio el statement para que se quite esa etiqueta del uso de estrógeno vaginal. Todo el mundo puede utilizar estrógeno vaginal y se van a modificar en las otras terapias que se pueden utilizar estas etiquetas para que si una paciente recibe la indicación de su médico, ¿no? Que está bien asesorada, bien valorada, bien acompañada, va y compra el medicamento, no tenga el medicamento una etiqueta que diga esto causa Usted cáncer. se puede morir, sí, claro, sí. Exactamente. Eso sucedió el lunes 10 de noviembre. Entonces ya no van a tener el recuadro negro, advirtiéndote de agua si te tomas esto porque hay riesgos como cáncer o enfermedades del corazón. Eso significa que el día de hoy podemos tener paz y certeza que de la mano de nuestro doctor, si necesitamos terapia de reemplazo hormonal para sentirnos mejor, no tenemos por qué tener miedo que nos dé cáncer. Así es, y también todo esto va a generar lo que tanto se necesita, ¿no? Que es que en los programas académicos a nivel de medicina general y en las diferentes especialidades los doctores estén recibiendo el entrenamiento adecuado para que el cardiólogo, el ortopedista, el reumatólogo, todo, el psiquiatra sepan perfectamente qué sintomatología en la edad de la perimenopausia y el climaterio, perimenopausia, climaterio, menopausia, vienen por la deprivación de hormonas y que las pacientes puedan recibir asesoría, acompañamiento y instrucciones impresionante. Sí. Les digo una cosa, acabamos de tener el Super Summit del 2025, la nueva menopausia.com. Está disponible si se lo perdieron porque quedó todo grabado y está desde Daniela Gómez Pue hasta, las mejores doctoras y especialistas en menopausia a nivel mundial. Desde Estados Unidos hasta México. No dejen de escuchar este summit, de tomar sus clases, porque no sabes la cantidad de gente que me ha dicho, no puedo creer todo lo que yo no sabía, sí, ¿no? Y me decía justamente ayer una persona, oye, me dejaste loca con el summit, porque después de haber escuchado a Lisa Mosconi, que es una neuróloga espectacular, me decía, ahora que mi mamá tiene Alzheimer impresionante, me pregunto si es porque nunca tomó terapia de reemplazo hormonal. Yo igual me pregunto, ¿no será que parte de la razón por la cual mi mamá tenía ese osteoporosis y esa osteopenia infernal y que tuvo reemplazo de cadera y de rodilla y todas las complicaciones que tuvo, no habrá tenido que ver con que mi mamá tampoco tomó terapia de reemplazo hormonal? Por supuesto. La primera línea de tratamiento para osteoporosis y la más eficaz es estrógeno. Claro. Y toda esta Tamsen Fadal, que es una periodista, ¿no? O sea, que tuvimos en el Summit sí, también. Ella, todo este grupo de mujeres son las que ejercieron presión para que se hicieran estos cambios, ¿no? Y otra de las cosas, además de educación,
a la población de médicos responsables de atender a las pacientes, también lo que viene es una gran cantidad de recursos para investigación y poder documentar de manera muy seria todos los beneficios que puede llegar a tener el reemplazo hormonal en lo que es longevidad y lo que es health span, que es cuántos años te dura tu salud, de tal forma que seas un adulto mayor con independencia y autonomía, ¿no? Sabemos que a nivel urogenital los estrógenos tienen beneficios espectaculares sin efectos secundarios y que al nivel del hueso también, y en estudios observacionales se está viendo todo el beneficio que hay a nivel cognitivo y a nivel cardiovascular. Toda esta revolución generará los datos serios en estudios prospectivos aleatorizados, que es el nivel de evidencia médica que se busca para tener la certeza de que se está haciendo lo correcto. 100%. Daniela Gómez, pues qué buena noticia. Ya saben, chicas, ya no tienen por qué tener miedo. Hablen con su doctor. Y bueno, todo lo que hemos estado hablando aquí en México y a nivel mundial sobre la menopausia le da visibilidad a una etapa de la vida de una mujer que nadie estaba estudiando y que nadie estaba investigando. Sí, ahorita hay hasta una hipérbola, ¿no? de mediática de menopausia, pero después de 20 y tantos años de no hablarlo, ¿no? Y de que las mujeres estaban con este miedo al cáncer completamente infundado, ¿no? Entonces es realmente un triunfo, ¿no? Un triunfo, un cambio histórico para la salud de la mujer, que hay que celebrarlo porque se va a traducir a muchas otras áreas que no tienen específicamente que ver con las hormonas, ¿no? Daniela Gómez, pues, muchísimas gracias. Y les digo, de verdad, el mejor regalo que les podemos dar es la información.